Luis Garrido, periodista español, reportero español, afincado en Tailandia, ya lleva más de 10 años viviendo allí en Tailandia, que conoce perfectamente cómo es la sociedad tailandesa y qué es lo que se espera del extranjero en Tailandia. Ya hace un mes aproximadamente estuvo aquí con nosotros y estuvo explicándonos esos entresijos de lo que iba a suceder breve, cuando empezase el juicio. Bueno, hace un mes no, hace unos 15 días aproximadamente. Y os quiero recordar, ahora le vamos a dar paso, y os quiero recordar que tiene canal de YouTube, el canal se llama Bizarrasia, lo tenéis enlazado justamente en el chat, lo tenéis ahí fijado, y luego en la cajita de información también tenéis su canal para que podáis ir a ver toda la información que Luis nos aporta. El último vídeo, lo vais a ver, habla sobre el comienzo del juicio. Él estaba en Samui, ahora le vamos a preguntar si sigue allí, si sigue en Samui, y toda la información sobre una de las cárceles más peligrosas, o al menos lo que se vende, una de las cárceles más peligrosas del mundo. Buenos días, buenas tardes para ti, Luis, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Aquí encantado de volver a hablar contigo, Dani, y listo para tus preguntas. La primera de todas, ¿estás en Samui en estos momentos? No, esta es mi casa en Bangkok. Estuve la primera semana, pero desde el lunes que estoy aquí de vuelta. ¿Por qué te has marchado? Porque no hay información, lo que se está pasando a la prensa española, que se está empezando, parece que se está empezando a marchar de allí también. Bueno, yo creo que el motivo para estar en Samui de los periodistas que estén en nómina de sus respectivas cadenas o diarios, pues tiene todo el sentido del mundo. Yo soy periodista independiente, yo voy a pieza, yo voy al que me contrate o no, y tengo libertad de estar en un lugar u otro. Decidí ir a Samui a ver qué ocurría, porque ya entendía que iba a ser difícil acceder al juicio. Y ahora mismo lo que uno puede medir en Samui, la temperatura judicial que uno puede llegar a medir allí mismo, pues es los protagonistas al salir, al entrar, el tratar de hablar con algún testigo que haya testificado ese día. Y digamos, el tipo de periodista que soy yo, que soy más un observador y que me gusta más hablar en petit comité, investigar, analizar muchísimo y mirarlo todo desde otra óptica, no quedarme solo con las declaraciones de una persona, una salida de un presidio o algo así, o a la salida de un juzgado, pues no casa conmigo. Me hubiera gustado ver el juicio, obviamente, no pude acceder a él. Sabemos que va a ser prácticamente imposible que accedamos cualquier otro día, con lo cual yo estoy en Bangkok, donde bueno, mi labor la sigo realizando. ¿Volverás a Samui para tener información o ya descartas volver para allá? Pues no lo sé. Mira, hay un amigo mío llega desde China este fin de semana, se va para allá. La verdad, seamos serios, es algo que a la gente le puede sorprender, pero a veces este tipo de coberturas también sirven para encontrarse con gente con la que no te ves a diario. No todo es trabajo, no todo es eso, pero ahora mismo el volver a Samui, yo para lo que yo hago, que no estoy tan a fondo en el juicio, a mí lo que me interesa y lo que yo puedo aportar de este juicio es el medio, no los protagonistas, porque yo desconozco a los protagonistas. Entonces, estar en Samui ahora mismo no lo planteo, no lo visualizo. ¿Puedo ir? Sí. Cualquier cosa puede cambiar. Alguien puede desear que yo haga cualquier tipo de cobertura desde allí. Y bueno, si fuera posible entrevistar a alguien clave y tuviera que bajar hasta allá abajo, pues a mí me encanta bajar al Golfo de Tailandia, no tendría ningún problema. Pero ahora mismo, sabiendo que además lo tendría que sufragar de mi bolsillo, como hice la semana pasada, pues no lo planteo. Has escrito un artículo muy interesante en el Diario Confidencial, lo vamos a leer si te parece, lo vamos a tratar un poquito, con lo que dejas bastante claro qué es lo que está sucediendo en estos momentos con la prensa española en Samui, en Tailandia. Si te parece lo compartimos, te comparto también pantalla a ti para que tú lo puedas ver también.
aunque ya lo conoces sobradamente porque está escrito por ti. Entre bambalinas del juicio de Daniel Sancho, Tailandia presenta caso contra la prensa española. El inicio del juicio de Daniel Sancho ha sido un circo de altura. Tailandia ha bloqueado la entrada a la prensa por falta de respeto. Aquí eres súper contundente. Un circo de altura y por falta de respeto de la prensa española. Una cosa antes que te quiero preguntar, antes de entrar al Confidencial y a leerlo, el artículo que has escrito. ¿Tú crees que hay filtraciones? ¿Realmente las filtraciones que nos están llegando a España son reales y verídicas? ¿O realmente es todo muy hermético? Pues no lo sé, no lo sé. Esto es una de las cosas que yo digo que hay que coger con pinzas, que esto es para mirárselo con papel de fumar, porque cuando hay filtraciones en un caso así, es bastante atípico que tengamos que estar de esta manera, pero cuando hay filtraciones nos tendríamos que preguntar a quién benefician. También tendríamos que preguntarnos, ¿puede ser que estamos cayendo en errores de traducción? Yo caí en un error de traducción, yo que llevo muchos años viviendo aquí, yo que más o menos me apaño en la lengua local, yo vi problemas de traducción que a mí me pusieron en guardia en los primeros días de juicio, pero incluso yo di una metedura de pata. Yo di una metedura de pata por un error de traducción entre los que había allí, del inglés al tailandés, del tailandés al español. Entonces, yo esas filtraciones las comentaría, como estáis haciendo, pero tendría cuidado con ellas, porque quien las está filtrando seguramente tenga una intencionalidad, pero luego también hemos de tener en cuenta algo que dijo el juez, que es que cuesta todo mucho por los errores de traducción. Y eso es algo que, claro, la inmediatez que intenta llevar la prensa a día de hoy, pues choca frontalmente con lo que es, con lo que tendría que ser la información rigurosa y estricta. Claro, la prensa a día de hoy trata de competir con Internet. Es imposible. Entonces, cuando la prensa trata de buscar la inmediatez, pues se pueden colar noticias no que no sean verdaderas o que sean falsas, sino noticias que pueden estar contaminadas. Yo creo que esto está ocurriendo, no lo sé. Que están alteradas. Sí, bueno, hemos visto un caso de las últimas 24 horas, 48 horas, en el que un periodista español de Telecinco decía que una forense que ha ido a declarar, había dicho que podría haber sido causado por una pelea, pero ellos lo interpretaron como que sí, que había sido causado por una pelea, el golpe de Edwin, y luego por la tarde tuvo que rectificar y decir que no era así. O sea, que es verdad que por la inmediatez, lo que tú dices, vivimos en la era de Internet, de todas las noticias tienen que ser ya y en el momento, pues se pueden cometer esos errores de traducir mal o de llegar a interpretarlo mal. Vamos al Confidencial un momentito. Dice, el viernes a la hora del aperitivo de Cosa Muy era casi imposible no encontrarse a reporteros españoles en trajes de baño y embadurnándose con cremas solares en los recorridos chiringuitos playeros de la isla. Camarógrafos, periodistas, realizadores y ayudantes que habían llegado en masa a cubrir el juicio de Daniel Sancho y que imaginaban estar a esa hora dentro del juicio, pero que no habían reparado en el proceso coincidía con la festividad de Songkran, el fin de año tailandés y un momento del año en que el país se paraliza y los funcionarios amplían su calendario festivo. O sea, allí lo que te encontraste era a un montón de turistas españoles que eran reporteros que se encontraron también que no podían acceder, además que no podían acceder dentro del juicio, y lo hemos visto siempre que se quedan en las puertas de la escalinata, ¿no? Sí, a ver, y esto no es culpa de los reporteros tampoco, ni siquiera de las cadenas. Esto es una pugna. Esto es una pugna entre la justicia tailandesa en Cosa Muy y la prensa española. Al fin y al cabo, aquí hay un pulso entre estas dos fuerzas y, en mi opinión, ha ganado Tailandia. Los reporteros españoles que se iban a los chiringuitos de playa no tienen culpa de nada. Es que se encontraron con una festividad. Además, una festividad que fue ampliada. Que los que estábamos aquí ya sabíamos que iba a ocurrir. Cuando decían, no, el juicio va a ser de martes a viernes. Es imposible. En todo proceso festivo, siempre que hay
una posibilidad de un festivo en Tailandia alargado, los funcionarios siempre lo alargan. Entonces, esta fecha de juicio, que yo siempre lo dije, nunca fue casual. Era una manera que ponía Tailandia, en mi opinión, bajo lo que yo pienso, es una barrera que puso Tailandia para poner un parón tras el inicio del juicio y hacer que sus propios periodistas se cansaran. Que esa gente que estuviera allí cubriendo el juicio, que las cadenas que estuvieran en sus respectivas emisoras, en estudios de televisión, se cansaran de unos gastos que son elevados. Porque claro, una cosa es que pasen 2 o 3 días de fin de semana y otra que de repente te veas con un festivo de 6 días que además suben los precios de los hoteles, los vuelos son más caros. Entonces, esa pugna a día de hoy se ha visto que la ha ganado Tailandia, porque ya no hay tantos periodistas allí, ya no hay tantos reporteros. Lo explicaste aquí perfectamente antes de que comenzara el juicio, lo explicaste, dijiste, primero se junta con la festividad y tercero, se van a ver que van a coger y se van a tener que marchar cuando vean que no pueden tener información, que va a ser un gasto enorme para las cadenas, llevar a cámaras, a realizadores, a reporteros y tenerlos allí sin hacer absolutamente nada. Y además que el tiempo te está dando la razón, con lo que es tal cual, es así. Aquí lo dices muy, muy claro, un circo mediático, se había convertido en un circo mediático y lo que quería la corte, y en este caso Tailandia, era que eso se parase, ¿no? Que no hubiese periodistas allí todo el día con la alcachofa hablando, intentando sonsacar y sacar información. Los famosos cazadores de exclusivas que decías. Hay una de las preguntas que te quiero hacer. ¿Es cierto que en Tailandia la ley prohíbe el grabar y fotografiar a una persona sin su consentimiento bajo pena de prisión? Sí, pero hay que matizarlo. Tailandia es un país sumamente prohibitivo, con unas leyes en algunos casos prácticamente imposibles de cumplir, que ellos mismos, que los propios tailandeses imponen, el propio gobierno tailandés impone para, digamos, cuando necesita echar mano de esto, hacerlo. Esta ley es bastante reciente, ¿eh? Esta ley es, la impuso el pasado gobierno militar que tomó el poder en 2014 y lo revalidó, digamos, amañando, entre comillas, unas elecciones en 2019, y se veían tan deteriorados a nivel mediático, con tantas cámaras que les grababan. Imaginemos el número 2 de Tailandia, en el Congreso de los Diputados se quedaba dormido en plenas sesiones. Claro, las cámaras le grababan, lo subían a internet. Entonces, claro, dijeron, una manera de evitar este tipo de fotos que incriminan nuestras prácticas, que no queremos que salgan a la luz, es poner una ley totalmente prohibitiva e imposible de cumplir. Porque los propios restaurantes dijeron, es que ahora cuando yo haga una foto en mi restaurante para subirla a Facebook, voy a tener que ir uno a uno diciendo a todas las personas, fírmeme un papel conforme está de acuerdo en que yo use su imagen en un medio de comunicación o en las redes sociales. Es imposible cumplir esa ley, es totalmente imposible. ¿Para qué sirve? Para que cuando alguien en el poder o alguien afín al poder o alguien que quiera censurar a otra persona pueda hacerlo a través de los mecanismos legales. Pero esto es algo muy habitual en Tailandia, ¿eh? O sea, es un país de leyes imposibles de cumplir, porque, bueno, esta es una. Pero hay muchas más. O sea, estamos hablando del país conocido por ser el principal destino de turismo sexual del mundo. Y es un país donde la prostitución está prohibida, persigue al que la contrata, persigue al que la realiza. Y aún así es totalmente evidente que esto ocurre. Entonces sí, es ilegal. ¿Influye en algo? Pues bueno, influye en que si alguien quisiera tomar acciones legales podría hacerlo, pero que prácticamente nadie lo hace. Dejamos el artículo linkeado, lo he puesto en el chat también para que la gente pueda acceder y pueda ir a verlo, porque creo que aquí informas muy bien del circo mediático que se había montado alrededor de todo este caso y
la hostia de realidad que se ha llevado la prensa después al ver lo que realmente estaba ocurriendo, ¿no? De que no tenían acceso o se le iba a imposibilitar el poder informar como ellos querían o como ellos pretendían. Entre bambalinas del juicio de Daniel Sancho, Tailandia presenta caso contra la prensa española. Lo tenéis linkeado, lo tenéis ahora mismo puesto en el chat para que podáis pinchar y podéis ir a leerlo después de que Luis haya acabado de explicarnos lo que viene a continuación, que creo que es la parte que más nos interesa y lo que tantas preguntas nos crea. ¿Realmente, Luis, la prisión central de Bangkok es una de las más peligrosas del mundo? Yo no lo diría. Aquí ahora la gente se va a sorprender. Yo no lo diría. Hemos de entender que la terrible fama que tiene la prisión de Bangkok, el Hilton, como se le conoce popularmente, deriva de lo que podemos llamar el género literario carcelario tailandés. Este es un país que ha traído a viajeros, a turistas y a gente, bueno, que venía a delinquir toda la vida, y durante una época pues venía gente o en busca de drogas o a traer drogas, y toda esta gente iba directa a esta prisión. Entonces, por eso se le llamó el Hilton, porque mucha gente decía, tú te puedes, si quieres alojarte en el Hilton, en Bangkok, la vía rápida es traerte un fajo de heroína, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que hubo tantos extranjeros que acabaron en esta cárcel, una cárcel donde además se habla una lengua totalmente distinta, que se creó un género literario, y se creó esa idea de que todos los que son de mi generación lo saben, de no hay nada peor que estar en una cárcel tailandesa. Es una cárcel que puede llegar a ser terrible, pero lo de peligrosa yo lo matizaría. Y ojo, yo no he pasado ahí ninguna estancia, yo no sé lo que es, pero me consta que hay cárceles muy peligrosas en el mundo. Y la cárcel central de Tailandia, las cárceles tailandesas, yo creo que han mejorado muchísimo en las últimas décadas, y no porque lo diga yo, nuevamente, yo lo he hablado esto con gente que está en contacto con presos. Yo lo he hablado directamente con presos y también lo he hablado con despachos de abogados que asisten a presos. Es una cárcel terrible si la comparas con una cárcel española, no tiene nada que ver, pero a nivel de peligrosidad, a nivel de que, bueno, tu vida corra peligro seriamente, yo no sé si es la más peligrosa, pero claro, ¿qué voy a decir yo? Yo la he visto desde fuera solo. Pues recuerdo que cuando estuviste aquí la primera vez nos comentabas, nos dijiste, ahora mismo está en Samui, en la prisión de Samui, cuando le toque ir a Bangkok, si le toca ir a Bangkok, será otra historia. Yo me imagino que será por la comparación con prisiones españolas, a lo mejor, ¿no? Bueno, será otra historia, desde luego. ¿Qué ocurre? Primero, la cárcel de Samui es la cárcel de una zona de islas sumamente turísticas. Allí la gente que está entre rejas, pues gente que ha cometido delitos en el mundillo turístico, estafas, robos, algún asesinato también, algunos delitos de sangre, pero se vive un ambiente más internacional. Eso es lo primero. Lo segundo, la masificación en las celdas va a ser menor. Eso está claro. La masificación dentro de las celdas no va a ser tan grande en Samui como va a ser en Bangkok. La masificación no solo es comodidad, también son problemas, también son conflictos y también son enfermedades. A más personas, más facilidad de contagiarte de cualquier infección que corra por ahí. Entonces, eso es una. Pero bueno, luego lo de la peligrosidad. Si bien he llegado a decir que yo no creo que sea tan peligrosa la cárcel de Bangkok como si ha llegado a decir en los medios de comunicación históricamente, hombre, sí que es jodida. Y perdón por el adjetivo, pero sí que es muy dura, y es mucho más dura que Samui, sobre todo en el caso de Daniel Sancho, porque él se vería obligado a ir a los módulos destinados a los presos que están condenados a muerte, cadena perpetua. Me refiero, si llega
a formalizarse dicha sentencia. No es lo mismo estar en la prisión de Samui con presos que tienen condenas menores que encontrarse en un módulo, en los módulos destinados hacia aquellos condenados a muerte, que si quieres puedo decir lo que significa el estar condenado a muerte en Tailandia, Sí. que están todos allí, que están todos, o sea, da igual donde cometas el delito, acabas allí, porque solo los reos, solo el banco puede alojar a los reos condenados a muerte. Y en esto que te decía de qué significa, nosotros que hemos visto tanto cine estadounidense y conocemos un poco las películas de pena de muerte y nos acordamos, yo que sé, de Prison Break y toda esta ficción que nos ha mostrado una cara, sea real o no, de los corredores de la muerte, nosotros sabemos que en estos países se ponen unas fechas. O sea, hay un día que es la fecha de tu ejecución. En Tailandia no hay una fecha de ejecución. Ese contador no existe. Cualquier día te pueden ejecutar. O sea, un día te levantas y el rey ha firmado tu ejecución. Eso, bueno, pues claro, es un poco más complicado. Hace que la gente que esté allí pues pueda tener más miedo. Otra cosa es que se sepa de manera tácita que no se suele ejecutar a presos. Que descontando un preso en la década pasada, hace mucho que no se ejecuta a nadie y que ejecutar a un extranjero, pues por las implicaciones diplomáticas que tendría, pues es aún muchísimo más complejo. Entonces yo considero que el problema de esta prisión sería juntarse con toda esta gente que está a la espera de una ejecución que igual nunca llega. Pero claro, no es lo mismo estar en una amalgama de gente que ha cometido diversos delitos que estar con los peores criminales tailandeses, que además no hablan inglés. Alucinante. Hablan tailandés o el idioma que hablen y que te tienes que intentar desenvolver como sea allí. Se le conoce como el Gran Tigre entre los mismos residentes, los que residen allí en la prisión. Según tengo aquí leído, el Gran Tigre es porque no todos los que allí están salen con vida o en condiciones saludables, atendiendo a que ese tigre devora a todas aquellas presas que no pueden sobrevivir por sí mismas. Bueno, es que aunque la justicia tailandesa no utilice estas palabras, las cárceles tailandesas no se centran en la reinserción, se centran en el castigo, o sea, se centran en la pena. O sea, es como, aquí vuelve a entrar en juego el papel del karma, el papel tú has cometido una acción concreta y el karma a ti te devuelve la consecuencia de dicha acción, que en este caso es entrar en una prisión donde se va a sufrir. O sea, la reinserción es muy pequeña, aquí no es vamos a acceder a trabajos, vamos a hacer amigos. No, aquí si tienes dinero vas a tener una vida mejor, eso que no quepa ninguna duda, pero se basa en el castigo, se basa también en las enfermedades. Hay muchos mitos de gente que entra y acaba con SIDA. Imaginemos el porqué. La realidad que me contó a mí un preso que estuvo allí un año y poco, poco más de un año, fue que lo que realmente temían no era el SIDA, era la conjuntivitis, por ejemplo. Insistía mucho en la conjuntivitis. Y tú dices, pero si una conjuntivitis no es tan mala, ya, pero la conjuntivitis hace que tú no salgas al patio. Imagínate estar en una celda de 60 personas que solo tienes el patio como ese refugio mental para oxigenarte de la celda y tú no puedes salir a la celda. Igualmente, la gente dice, leer libros, claro, tienes que... si yo quiero entregarle un libro a un preso, pues yo tengo que ir a la biblioteca del presidio, presentar un libro, que ese libro pues tiene que llegar allí, lo tiene que coger allí, lo tienen que meter en la biblioteca del presidio y tienes tú que ir a buscarlo. Entonces, las secuelas mentales son enormes y las secuelas físicas también. No obstante, gran parte de lo que se ha dicho pertenece a esta literatura carcelaria que pertenece al pasado. O sea, estamos hablando de que estos libros, que es un género, es un género en sí, es un subgénero.
el subgénero de literatura carcelaria en tailandesa, escrita por occidentales. Es un subgénero que está allí y hay un montón de libros sobre ello. Que bueno, aquí puedes ver unas imágenes, no sé si son de allí o no, pero imagino que sí. No sé hasta qué punto son reales, pero que creó un mito que es real en parte. Mira, esto que se ve aquí me recuerda a mí históricamente se decía que en estas prisiones las visitas con otra gente era una valla como esta, una reja como esta, un pasillo con policías en medio y otra reja al otro lado con todas las personas que iban a visitar a los que estaban al otro lado y que se tenían que gritar. A día de hoy eso ya no es así. Ojo, estoy poniendo esta prisión como si no fuera tan mala, Ya. pero que es tremendamente mala. O sea, porque si bien estamos mirando esto, yo escribí un artículo en el Confidencial también sobre esto, y lo escribí en un momento que se filtró una imagen de una cámara de videovigilancia que mostraba una cárcel, no era Bangkok, pero era otra cárcel, una cárcel tailandesa con superpoblación, cómo tenían que vivir los reclusos. Y esa imagen, luego lo que se dijo, y era peor que esta imagen, ¿eh? Pero, Era peor que pero esta imagen. esto que Pero esta estamos imagen yo creo viendo, que es cine, ¿eh? Yo creo que esto es cine. No lo sé, pero a mí esto me suena a la película A Prayer Before Dawn, ujú, pero igual me equivoco. Igual he metido aquí yo una gamba considerable, que también hay que tener en cuenta esto. Eh, no son cárceles a las que se suele acceder fácilmente como reportero, y además cuando entras, pues imagino que tampoco te enseñan muchas de las realidades. yo iba mostrando estas imágenes mientras hablabas para que, claro, la gente se pueda hacer un poco a la idea de lo que estamos hablando, porque hablabas de sobrepoblación en las celdas, de hasta 60 presos por celda. Para caber 60 presos, ¿cómo es de grande esa celda? ¿Cuántos metros cuadrados puede llegar a tener? Bueno, pues como me dijo un amigo mío que recientemente, por una alcoholemia, por una alcoholemia lo llevaron al calabozo, y conoció a una persona que por un ajuste de cuentas le habían tendido una trampa y esa persona estuvo una semana aquí. Ajá. Y lo que decía es, te tienes que acostumbrar a dormir con la cabeza aquí, unos pies aquí y otros pies aquí, porque se invierten las posiciones al dormir para ocupar menos espacio. Seguro que alguno lo ha hecho. Yo lo hice en una acampada cuando era niño. Y es plenamente incómodo. Imagínate cuando las personas con las que compartes esas celdas pues son criminales. Imagina. No obstante, si a Daniel Sancho le condenan para ir a esa celda, se supone que es un criminal como ellos. Con la diferencia de que, claro, y algunos de esos criminales vienen de mundos marginales y en el caso de quien nos ocupa, pues no sería así. Pero es cierto que se ponen a dormir y esta persona me dijo, sí, claro, es que me dijo este hombre, este amigo, se hicieron amigos, que tenía que dormir y que si se echaba hacia un lado, pues tenía unos pies. Si se echaba hacia otro lado, tenía otros pies. Lo de dormir en el suelo no es un problema porque hay unas esterillas. Es una cosa muy normal en Tailandia. Pero, claro, la asfixia humana pues es notable. Y esa foto que yo publiqué en el Confidencial, que esa foto fue muy viral en Tailandia, esa foto era terrible, era terrible. Es que no sé si intentar buscarla por aquí, Hombre, si la podemos ver, seguramente porque nos impresionará. Porque esa es real, no solo es real, sino que es reciente. Y además, esto es uno de esos casos que, como vulneraba el honor de una prisión tailandesa, lo que decíamos antes de esa ley, pues se persiguió a quien hizo la foto. O sea, en lugar de perseguir en lugar de tratar de reparar el daño de esa cárcel, se trataba de perseguir a quien había vulnerado el honor de la prisión con esta foto. Castigar a Chivato. Eh, Sí, claro, porque al fin y al cabo estás acabando con el honor, con el honor de, a ver, si la encontramos aquí, a ver es que estaría bien,
que la encontráramos aquí. ¿Qué la vas a pasar por el chat? Si la pasas por el chat, la puedo Sí, compartir. sí. Es que estaría bien encontrar esta foto. Esta foto porque es que era realmente buena. Era realmente buena, pero no la encuentro. Bueno, no te preocupes, ya nos Eh, imaginamos un poco también lo que nos estás intentando explicar, esa sobrepoblación, durmiendo como duermen. Yo me imagino que las celdas no tendrán muchos metros mira, la cuadrados. tengo, la Ah, tengo, la mira, tengo, la perfecto. tengo, la tengo. Y esta es mucho más real que las que has visto. Esta es mucho más real porque además es de una cámara de videovigilancia que lo que hicieron fue la hackearon. La prisión de Langsuan. Mira, bastante cerca del puerto al que se va para acceder a la isla de Koh Tao y a la isla de Koh Samui, que son es la que estamos tratando recientemente. Mira, te paso, esto es del Bangkok Post, eh, Aquí lo y tenemos. podrás ver que es relativamente reciente porque es un año antes del COVID. Vamos a compartir la Porque pantalla. el COVID también trastocó el asunto de las prisiones tailandesas. Hostias. Esta es la realidad de cómo La duermen. realidad en Chumpón. La realidad en Chumpón. Que Bangkok será En el todavía año peor porque 2019. hay más sobrepoblación. Sí, no, sí, no. Luego se dijo que, créete tú a los que lo dijeron, se dijo que era un momento concreto, que normalmente no es así. Era un momento concreto. Hay una cosa que hemos de matizar. Esto es inminente, un cambio de ley que va a permitir que muchísima de la gente que está en estas prisiones desaparezca. O sea, Tailandia está mejorando estas cosas. Hay que comentarlo también. La prisión de Surat Thani, por ejemplo, es otra de las prisiones que le podría tocar a Daniel Sancho, que es la provincia de la que depende Koh Samui, Ujú. ahora tiene más del doble de capacidad porque recientemente cambió. Entonces, tenía problemas como esta de Chumpón, porque son provincias limítrofes, ¿no? Y bueno, cambió y ahora mismo Surat Thani tiene mucho espacio. Este tipo de imágenes, como esta filtración de esta cámara de seguridad, hace que las prisiones tailandesas mejoren. Obviamente, las redes sociales, el mundo de Internet, el que ahora mismo cualquiera mete una cámara en un sitio, todo esto cambia y todo esto hace que esto mejore. Y el gran cambio que va a haber ahora es que se va a descriminalizar el consumo de drogas. A día de hoy, consumir, por ejemplo, algo, lo que sea, puede llevar hasta 2 años de cárcel. Y mucha gente ha ido a la cárcel por simplemente consumo. Se estaba metiendo en la cárcel a consumidores. Es inminente que esto va a cambiar, Era, pero es inminente. Y eh, eso sacará a un montón de gente de la cárcel. Era lo que te quería preguntar, porque cuando hablamos de esa sobrepoblación en las prisiones es porque, por dos cosas, o porque las leyes son muy duras y con cualquier cosa ya vas directa a prisión, o número dos, o porque hay pocas prisiones en Tailandia y por eso se crea, y ahí hay muchísimo crimen, y por eso se crea esa sobrepoblación en las prisiones. Pero No hay pocas prisiones. El problema es bueno, lo que acabas de decir, se arresta demasiado. claro, y además si dices por consumo de drogas y tal, depende de lo que sea, ya también te plantas 2 años, pues ya te puedes imaginar que, claro, tienen que estar sobrepobladas. De todas formas, la O por imagen, robo. o por robo, ya solamente esa imagen que hemos podido ver ya es alucinante, de verlos ahí todos amontonados, de cierta manera. Lo de dormir en el suelo creo que es algo más también cultural, ¿no? Por parte de Tailandia, dormir en el suelo. Sí, eso no tiene ningún problema, porque además tiene una esterilla, no es incómodo. Y mira, aquí te paso otro artículo, que es el artículo que estábamos diciendo, eh, este artículo yo traté de explicar más o menos bien lo que ocurre en las celdas. Lo que ocurre en las celdas, las comidas, todo esto.
Y además explica uno de los motivos de la superpoblación en las cárceles tailandesas, que básicamente, es que cualquier persona puede acceder ahí. Toda esa gente que roba una cartera en España, en Tailandia, acabaría en prisión. No sé por cuánto tiempo, pero acabarían todos en prisión. Aquí lo dices, O facilidad una para pena acabar en prisión. importante. Aquí lo Claro, comentas. aquí que hablo del género literario, todo esto. Entonces, un robo menor, cualquier delito que en España se solventaría con muy poco, pues en Tailandia puede ser cárcel. ¿Qué pasa? Que es un país que encarcela muchísimo. Claro. Tailandia es el 6º país del mundo con más gente en prisión. Voy a compartir también este artículo que hiciste en el Confidencial. Lo voy a compartir también para que la gente que lo quiera leer pueda tener acceso. Ahí lo tenéis, ahora ya lo tenéis en el chat, ¿eh? Ya podéis ir a verlo si queréis también. Bueno, o nos esperáis a que acabe Luis, porque nos está contando cosas muy, muy interesantes. Bueno, hemos visto lo de la sobrepoblación y claro, la duda era esa, pero ¿por qué tanta sobrepoblación? ¿Qué es lo que está pasando allí? Pocas prisiones, mucho crimen, o lo que tú has explicado, ¿no? De que al final se castiga, con muy poco se castiga con la cárcel. Pero yo te quiero preguntar, esas leyendas urbanas que hay sobre estas cárceles, y sobre todo por la de Bangkok Central, o la Hilton, o el Gran Tigre, se dicen muchas cosas que a lo mejor son leyendas urbanas. Ha quedado claro que sí, que están sobrepobladas, hemos visto la imagen, 60 presos metidos allí en el mismo sitio. ¿Cómo es la higiene? Para una persona que tenga que ir al baño, ¿es verdad lo que se dice que es un agujero y allí, como era aquí antiguamente un agujero y allí tienen que hacer sus necesidades y además para muchísimas personas el mismo agujero? El baño asiático es un agujero. Un agujero es que, por ejemplo, aquí no usamos papel higiénico. Y no digo aquí no usan, digo aquí no usamos papel higiénico. Aquí tenemos una manguera, que viene a ser como un bidet de altísima presión, con lo cual tú ya no necesitas papel higiénico. Si lo quieres es para secarte, pero no lo necesitas. Históricamente, pues ahora hay tazas de baño y hay mangueras. Históricamente, que es una pistola con agua a presión. Históricamente lo que había era un agujero, como seguramente muchos de los que tengan más de 35 o 40 años habrán visto en alguna gasolinera en España el agujero de toda la vida, o en alguna fábrica o en alguna empresa. El agujero, pues aquí lo que hay es el agujero y además lo que había históricamente era agua, un barreño de agua y bueno, pues tú con el barreño con ese agua y un cazo, y estando acuclillado, hay que saber acuclillarse, pues tú puedes limpiarte con cierta comodidad. ¿Es cómodo? Para mí es suficiente. Para un occidental que no conozca el agujero, ha de ser tremebundo. ¿Es privado? No es privado. No es privado porque yo no he estado en la prisión de Bancual, pero yo sí que he estado asistiendo a presos en calabozos, en otras celdas. Y tú ves la celda el calabozo, con las rejas, todo esto, y en medio, a veces es en medio, a veces es en una esquina, lo que hay es el lavabo, que suele poner como una especie de, me parece muy fuerte de barrera. Claro, tú imagínate que ponen, yo eso sí que lo he visto, lo he visto en la prisión en el calabozo de la comisaría de Thonglor, que es la más corrupta de Bangkok. Lo que había era en la celda, una celda amplia, en mitad de la celda, tirando hacia el fondo, pues había una pared de ladrillo de un tamaño de 2 metros de longitud y quizás una altura de 80 centímetros. Entonces, claro, cuando tú veías a un señor que iba allí y de repente se acuclillaba y se le veía la cabeza, pues tú ya sabías lo que estaba ocurriendo. O sea, la privacidad es bastante nula en ese sentido. Entonces, yo de eso no me preocuparía en demasía. Me preocuparía de la higiene
del barreño de agua que pueda haber al lado para luego limpiarte tus partes íntimas. Madre mía, no me quiero ni imaginar, no me quiero ni imaginar. Y cuando hablamos de higiene, para ducharse, las duchas y tal que tienen allí los presos, también tienen que estar masificadas, claro. Las duchas están masificadas, pero yo creo que la ducha no será un problema siempre y cuando el preso tenga dinero. Porque tú puedes comprar champús, jabón, enseres o sea, de higiene, y en ese supuesto al menos estás cubierto. Y yo no he escuchado nada de abusos y violaciones en duchas. Sí que he escuchado gente que me ha dicho a mí que ha creído que le han intentado violar o que estaban planeando una violación contra ellos. Pero nadie me ha dicho que se haya consumado hacia las personas con las que yo he hablado, que se haya consumado dicha violación. Pero cuando hablas de SIDA, de que hay mucho SIDA también, en cierta manera también viene por ahí, ¿no? Por las relaciones que tendrán entre los presos. Pero puede ser consentida. Sí, está claro, está claro. Ya no lo sé yo. Está claro que puede ser consentido. Hablas de dinero. Cuando tienes dinero es más fácil vivir allí dentro. Pero también tienes miedo de que te puedan hacer algo por eso mismo, por el dinero, ¿no? Bueno, es que el dinero no es dinero que lo tengas tú físicamente, es que tú tienes una cuenta ahí en un economato, hay un economato y tú tienes un dinero en tu nombre. Entonces, tú puedes ir allí a reclamar, puedes ir allí a comprar. Pero eso no significa que tú lleves dinero encima, que te puedan robar. A partir de aquí, yo esto no lo sé, a mí nadie me lo ha dicho. Se dice que es muy común que le compres a otros presos. Una manera de pagar protección puede ser comprarle comida a los presos. Depende de las prisiones, pero las que yo he visitado y en las que yo he visto esto, se puede poner hasta 10.000 bahts semanales. 10.000 bahts son 255 euros más o menos semanales. Es muchísimo dinero porque el economato de la prisión no es caro. O sea, un plato de comida vale 2 euros. Los champús valen 1 euro. Son champús pequeños. Valen 1 euro, una cosa así. O sea, digamos que no necesitas tanto dinero. Yo creo que esos 10.000 bahts sobran para un mes. Otra cosa es, pero eso yo no lo sé, otra cosa es que tú tengas que compartirlo. Eso yo no lo sé, porque hay presos que no tienen de nada. Entonces, los presos occidentales todo el mundo sabe que tiene dinero. Porque normalmente siempre tienen familias que pagan algo. Pero la mayoría de los países, y España es uno de ellos, España ofrece una ayuda a los presos, una ayuda económica a los presos en el extranjero. 120 no sé euros. exactamente cuánto es. 120, y algo. 120 euros. Pues mira, ha subido. Yo creo que antes eran 105. O sea, hace 10 años. Entonces, con eso, un preso en Tailandia, su higiene básica y su comida, justito, la puede sortear. Otra cosa es que la tenga que compartir, pero eso yo ya no lo sé, ¿eh? Dices de comprar la protección, pero nadie te garantiza, por mucho que la compres, de que no te va a poder pasar nada, porque leímos en un artículo que incluso van con pinchos en prisión. ¿Esto es así? No lo sé. Bueno, algo sé, algo sé, pero yo con la gente que he hablado que ha estado por delitos no de sangre, nadie me ha dicho nada de un pincho. Y me han dicho, la violencia era el menor de los problemas en mi día a día. Me acuerdo un preso que me dijo, mis problemas eran las ratas, las cucarachas. Esos eran problemas para mí. Pero las ratas, las cucarachas, las infecciones. Dice, pero la peligrosidad no lo era. Dicho esto, yo sí que he escuchado lo del pincho. Lo he escuchado de segundas o terceras bocas. Pero, por ejemplo, a mí me dijeron, una persona que asistió a un preso con delitos de sangre en Bangkok, en la prisión central de Bangkok, que esa persona llevaba lo que allí denominan un pincho,
que no es una navaja, solo es un trozo de cristal, un filo. Y que todos van con el pincho a todos los sitios. Y Artur Segarra, en una de esas cartas que envió a Telecinco, creo que era, también hablaba de que voy con el pincho a todas partes. Por eso yo digo, a mí nadie me lo ha dicho directamente, pero se dice. Sí, se puede dar por hecho de que sí, que pueda ser, que se pueda ocurrir. Al final se intentan proteger a ellos mismos también del que tienen delante, que tampoco sabe cómo va a reaccionar. Es lo que decías tú antes, son prisiones que están llenas de asesinos, de violadores, de pederastas, de narcotraficantes, son donde va, hablamos de la Hilton, es la prisión donde va lo peor y los crímenes más atroces que se han cometido en Tailandia, con lo que te puedes esperar cualquier cosa. Yo me imagino que la defensa de uno también es importante y por eso llevan el pincho. La comida, Luis. ¿Qué comen en prisión? Bueno, pues si dependes de la comida que dan allí, pues poca cosa. Arroz. Aquí hay diferentes variedades de arroz. Pues es el arroz más barato, que se llama cao cao, que es el arroz que cuando pasan 2 horas se convierte en una pasta. Pues igual es eso con un poco de aceite de palma. O, con suerte, con trocitos de alguna carne indeterminada o incluso de huesos de pollo que algo de carne quede por allí. No es buena la comida. No obstante, como he dicho, quien tiene algo de dinero come bastante bien. En realidad, prácticamente todos los presos comen medio bien porque prácticamente todos los presos tienen a alguien cercano que les puede echar un cable, porque tú cuando vas a una prisión tailandesa siempre hay un montón de gente ahí esperando para entrar a visitar a sus seres queridos. O sea, que es que digamos que la parte positiva es que el dinero de tu manutención para la alimentación y para la sanidad cuesta tan barato como puede costar en la calle a una persona de clase trabajadora o de clase baja en Tailandia. Cuando hablamos de temas de comida, porque es una de las cosas que a mí me llama mucho también la atención, el resto de reos se roban a los que tienen el dinero para poder comer mejor o esto viene a ser o están separados a la hora de comer, porque claro, no es lo mismo que tú comas arroz, como dices tú, del malo, que a las 2 horas se hace una pasta y yo estoy comiéndome, por ejemplo, un filete. Tú a lo mejor con hambre y tal, tu manera de actuar hacia mí va a ser diferente, ¿no? No lo he escuchado, no lo sé. Es que esto, claro, tendríamos que ir a la literatura carcelaria, que todo es del pasado, o alguna película que se puede ver, A Prayer Before Dawn, por ejemplo, alguna película en Netflix, pero yo allí ya me pierdo. No me lo han contado. Los presos con los que yo he hablado, a mí no me lo han contado esto. Otra de las cosas, para ir terminando, que sé que no tenías mucho tiempo y no queríamos robarte tampoco mucho más, que me ha llamado mucho la atención, es que los presos en esas celdas masificadas se masturban uno delante de los otros. Bueno, pues no me parece una cosa muy normal. Te puedo dar un ejemplo de Camboya, de la Jungla Blanca, de la prisión de Phnom Penh, de la capital. Había un preso español que yo visité. Lo visité con Joaquín Campos y con Joseph Gazzano, un fotógrafo. Lo visitamos en 2015. También hice un artículo para el Confidencial titulado Presos en Asia olvidados por España. Un artículo muy duro contra las autoridades españolas en su momento. Y en ese artículo yo entrevisté a este preso y él me contó una cosa. Yo le dije, ¿qué tal la violencia? Me dijo, no tengo problemas de violencia. Y luego le dije, oye, te has dejado una buena barba, ¿no tienes maquinilla de afeitar? Y me dijo, no, sí que tengo maquinilla de afeitar. Y dice, pero tú sabrás que en Asia la barba es una cosa que gusta poco. Y digo, ¿y eso por qué? Y dice, mira, porque yo los primeros días que estaba aquí me levantaba, no tenía ningún problema con nadie, me levantaba, era un tío grande y fuerte. También en una celda de 60 personas, sin mirar la presión. Dice, yo me levantaba pegajoso. Hostias. Y no sabía. Y entonces, pues el segundo o tercer día lo que hizo fue abrir los ojos para ver
para ver qué estaba ocurriendo ahí. Y lo que se encontró fue a un señor, imagínate lo que estaba haciendo. Pero por eso vuelvo a la peligrosidad, porque lo que hizo este ciudadano fue mirarle con cara de odio, el tío salió corriendo y se fue. No obstante, poca gente, o sea, poco espacio, mucha gente, seres humanos, hombres. Sí, sí. Tremendo. Luis, para terminar, suicidios. ¿Qué se habla de los suicidios que hay en esta prisión? Porque, según habíamos leído en algún que otro artículo, había muchos suicidios, sobre todo de extranjeros que no acaban aguantando, que allí se habla un idioma diferente, que las costumbres, las maneras y, sobre todo, la presión de estar en ese tipo de prisión. Yo no puedo dar cifras de suicidios porque las desconozco. Esto las tendría que dar. Hay muchas asociaciones que, bueno, en defensa de los derechos de los presos, que actúan aquí. El artículo ese que escribí, pues yo hablé con varias, porque las cifras que hay de todo esto no son oficiales y van hacia arriba, van hacia abajo. Y a veces no sabes si el suicidio es un suicidio o se está tapando otra cosa. Porque en Tailandia es muy habitual que cuando un extranjero muere en circunstancias sospechosas, se le acusa de suicidio. No solo en sino en cualquier otro momento. Un turista aparece muerto en Tailandia de manera sospechosa y para no inflar las cifras de criminalidad internacional y de turistas muertos y todo esto, pues la policía tira hacia el suicidio. Esto, ayer Félix me dijo, siempre dices lo mismo, recomendando la serie del Serpiente. Pero es que la serie del Serpiente en Netflix lo cuenta muy bien esto de los suicidios. Entonces, yo digo esto, las cifras de prisión, yo no sé las que son reales o no. Lo que sí que puedo decir es que mucha gente a mí me ha comentado, muchos presos tailandeses me han comentado que los occidentales lo pasan fatal por el tema de la incomunicación, porque son muy pocos, no se les habla en inglés, se tienen que juntar entre ellos, y la experiencia en prisión, y esto me lo han dicho presos, la experiencia en prisión es muy diferente en función del módulo en el que estés. Si tú estás en un módulo con 2 o 3 amigos extranjeros, tú haces piña y te llevas bien y sales ganando. O sea, tienes una muy mejor vida. Pero si te toca en un módulo donde eres el único extranjero, la televisión no te dejan poner noticias, ponen solo programas de entretenimiento porque no quieren que los presos estén al tanto de las noticias. Ponen programas de entretenimiento en tailandés que no entiendes, rodeado de tailandeses que no te entienden. Pues eso, para la mente, pues es como es. Es una bomba. Es una bomba. Por eso sí que podría ser lo de la cantidad de suicidios que pudiese haber allí. Al final estás encerrado en un sitio que no conoces, idioma que no es y tal. O sea, complicado. Fíjate que se estaba diciendo, uno de los artículos que leí últimamente, es que si Daniel Sancho acaba siendo condenado, que todo apunta a que será condenado y que será trasladado a una de estas prisiones, entre ellas la de Hilton, una de las cosas que lucharía la defensa es el intentar cambiarlo por posible suicidio, por posible suicidio por parte de Daniel Sancho, ¿no? De entrar en una depresión por estar en un centro penitenciario de ese calibre y de pasarlo mal. Luis, un placer, como siempre, el haberte tenido por aquí, el habernos explicado, sobre todo el habernos hecho entender cómo es una prisión en Tailandia y lo que le puede llegar a venir por delante a Daniel Sancho. Te vamos a seguir leyendo en El Confidencial, vamos a seguir viendo tus vídeos en Bizarrasia. Acordaros, en YouTube, Bizarrasia, os acercáis en el buscador de YouTube, lo ponéis y os aparecerá su canal. Ir a ver los vídeos que tiene allí, que nos habla de Tailandia y nos habla de la experiencia de vivir el día a día en Tailandia. Y lo dicho, Luis, no sé si te he perdido porque te has quedado congelado. ¿Me he quedado congelado? Sí. Es posible. Pero te escucho. Es posible.
un problema de batería. Vale, no te Se me preocupes. ha acabado la batería de los auriculares y creo que se me ha acabado la batería de la cámara. Vale, no te preocupes, te escuchamos bien y nada, era para eso, para al final darte un abrazo y despedirte y que nos vemos próximamente cuando quieras venir por aquí y seguir contándonos cositas de Tailandia. Muy bien, pues encantado, encantado nuevamente. Y sí, igual nos volveremos a ver por aquí. Creo que ha vuelto mi imagen ya. No, Pues, no ha vuelto, pero no, bueno, no te preocupes que te escuchamos bien, ¿eh? pues buen viaje, pues, pues me despido de esta manera y ya está. Muy bien, Luis. Nada, encantado. Y bueno, solo para acabar, Sí. decir todas las cosas que yo he dicho de las prisiones tailandesas, Ujú. que se cojan también con pinzas, porque yo no he entrado en ninguna. Yo he estado fuera, yo he hablado con presos, yo he leído muchísimo y me he entrevistado, pero lo más importante que es estar ahí dentro, no lo he estado. Igual que Tailandia es un país con sus ciertos secretismos, como se está viendo en el caso de Daniel Sancho, que no sabemos lo que ocurre realmente dentro de esa sala donde se celebra el juicio, tampoco sabemos exactamente lo que pasa en las prisiones. Está claro. Está claro. Y decías que tú no has estado nunca y que no tengas que entrar nunca, Luis. Que no tengas que entrar nunca en una prisión de ese tipo. Yo creo que no he hecho nada aún para entrar, pero bueno, Por eso nunca se mismo. sabe. Por eso mismo. Cuídate mucho, un abrazo muy fuerte y disfruta del fin de semana. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ya hemos llegado al final del directo que os queríamos traer. Recordar que esta mañana a las 11 hemos estado en directo aquí también. Hemos estado hablando con Félix Ríos. Nos ha hablado de los cuchillos. Nos hemos centrado, hemos hecho una masterclass de los cuchillos. Después de este directo, si queréis ir a verlo, pues estáis totalmente invitados a ir a ver la masterclass que nos ha hecho sobre los cuchillos que se utilizaron, que se compraron, que compró Daniel Sancho para cometer el crimen contra Edwin Arrieta. Y la segunda parte ha sido esta que acabáis de ver. Hablar sobre las cárceles, las prisiones en Tailandia. El gran terror que tiene Daniel Sancho y la familia de Daniel Sancho de acabar sus días en la prisión conocida como la Hilton o el Gran Tigre, que es la prisión central de Bangkok. Creo que ya está, que ya estamos, que ya hemos terminado, que esta tarde a partir de las 8:30 volveremos a estar en directo, esta vez con todo el equipo de expertos, donde trataremos la última hora, las últimas noticias que hayan ocurrido durante el día de hoy en el juicio contra Daniel Sancho en Samui.